Saludos. La idea del siguiente video es explicar a grosso modo cómo funciona el código de una casa inteligente mediante la interacción de dos agentes lógicos, uno llamado controlador, uno sensor. El desarrollo del siguiente código fue elaborado tanto en Java como en Prolog y es integrado mediante las librerías JPL y Yates. Primero vamos a explicar a grosso modo, cómo se estructura el código sensores. El código sensores básicamente lo que va a hacer es emitir un conjunto de, de valores o estímulos que serán recibidos por el agente controlador. Aquí tenemos el diagrama del agente sensores. Agente sensores inicia con un setup en donde se agrega el comportamiento que tendrá el agente. Todo agente debe implementar este código porque es donde se establecen las condiciones iniciales con las que él va a ejecutar su lanzamiento. Este, este, este método debe contener solo información referente a tareas de inicialización. Una vez que se agrega el comportamiento que tendrá, que es control sensores. Control sensores es un hereda de la clase cíclica que incorpora el Jade. ¿Qué es lo que hace esta clase? Esta clase define el tipo de comportamiento. En este caso será un comportamiento cíclico. Quiere decir que una vez que empiece a ejecutarse, lo hará indefinidamente. Después de que se carga el comportamiento, inicia lo que es el método acción. El método acción es el que incluye el código de las acciones a realizar de cualquier tipo de agente bajo los estándares de Jade, que son los mismos estándares que FIPA. Esto lo que quiere decir es que son un conjunto de normativas o preestablecidas para de una manera unificar cómo se trabajan, cómo deben trabajar los agentes. Ajá. Una vez que empieza la acción, lo primero que hace Sensores es generar una serie de valores aleatorios de variables. Un valor aleatorio de sección, de sensor y una variable aleatoria de opción. Más adelante en el código se podrá ver mejor a qué se refiere. En base a los valores aleatorios generados, se elige el mensaje que se le irá a enviar al controlador. Una vez que se define el mensaje a enviar, mediante procesos propios de Jade, se envía un mensaje ACL al controlador. Este proceso se repite indefinidamente cada 5 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Que el agente sensor genera un mensaje aleatorio que lo está enviando cada 5 segundos al agente controlador. El agente controlador es el que se encarga valga la redundancia, controlar todo el proceso. El agente sensor solo le va a enviar a él datos y él será el que se encarga de interpretarlos y de ejecutar las reglas según sea el caso. Como todo agente tiene su método setup, que es donde se agrega el comportamiento. En este caso el comportamiento es del tipo de este tipo. Esto significa que solo se ejecuta una sola vez. Una vez que se define el comportamiento que tendrá el controlador, se aplica el método acción, que como repetimos es donde se copian las reglas, en donde se definen el código de las acciones a realizar, que ha de realizar el agente. Entonces lo primero que va a hacer él es cargar el script de Prolog conocimiento.pl. Esto lo hace mediante el uso del JPL, que es son librerías que se encargan de comunicar, de que exista una comunicación entre el Prolog y Java en este caso. Entonces él carga
la base de conocimientos, conocimiento.pl. ¿Qué contiene conocimiento.pl? Contiene las reglas y las sentencias lógicas en el lenguaje Prolog. Ajá. Una vez que él cargó ya las reglas, lo que va a hacer es declarar los hechos actuales. O sea, esto significa con qué valores va a iniciar el código. Ajá. Una vez que declara los hechos actuales o valores iniciales, recibe el mensaje que le envía sensores. Recordemos que sensores es un agente que está enviando los mensajes continuamente. Ajá. Tenemos una lista de soluciones con hechos en función de los hechos actuales. ¿Qué quiere decir? El agente control tiene ya una lista de soluciones y en base a los hechos a los hechos que tenga en ese momento los va a relacionar. Esto se verá más claro más adelante. Ajá. Una vez que listó las soluciones con los hechos actuales, va a tomar una decisión en base al mensaje que recibió de sensores. Entonces, dependiendo del contenido que contenga el mensaje, va a redefinir el estado de las variables y a ejecutar las reglas de acción si es pertinente. Las reglas de acción son las que tienen una forma como encender luz, cerrar nevera. Esto a grosso modo es como el diagrama de funcionamiento de los agentes. Es un poco confuso, pero espero explicarlo en el código. Ajá. Lo primero que vamos a hacer es a darle un vistazo al código Prolog. El código Prolog está estructurado de la siguiente manera. Tenemos una serie de sentencias como esta. Son reglas. Entonces tenemos secuencias de objetivos. Como vemos, las sentencias que se encuentran a la izquierda de este símbolo son las que tendrán éxito si las demás objetivos tienen éxito. Tomemos el primer ejemplo. A cerrada. A cerrada será verdadero solamente si se cumple este goal o objetivo. Aquí tenemos los siguientes objetivos, pues siempre se van a cumplir. ¿Por qué? Porque son operadores o funciones reservados de Prolog, que lo que hacen es, en caso de hacer lo que hace es insertar objetivos, y en caso de retraer, retirar goals u objetivos. Aquí tenemos cómo se definen las secuencias de objetivos. Aquí tenemos de igual manera la continuación de ellos. Por ejemplo, en el caso de alarma o luz encendida, supongamos tenemos A encendida y le mandamos como valor de X luz. Entonces, para interpretarlo sería: la luz está encendida si antes estuvo apagada. Como antes estuvo apagada, se cumple es cierto y se liga la variable X al valor luz. Después viene el siguiente secuencia de objetivos, que es luz encendida. Sería X quedó ligada a luz, entonces sería luz encendida e inserta este nuevo hecho y retira el hecho luz apagada. Aquí tenemos, todos trabajan de la misma manera. Aquí tenemos lo que son las sentencias para el control de la temperatura. Ajá. De acuerdo al predicado y a los valores de X y Y, se incrementa o decrementa la temperatura y muestra un mensaje indicando qué acción se realizó. Simplemente tenemos un valor actual de temperatura y un valor de Y. Entonces, en función de los valores que tenemos, Y se va a incrementar. Aquí tenemos las secuencias de objetivos que ejecutan las reglas de la casa inteligente. Este tipo de reglas son como las
esta secuencia de objetivos son las que van a realizar o no una serie de acciones según se cumplan una serie de objetivos. Esto lo explicaremos más adelante con un ejemplo más interactivo. De igual manera, aquí está la secuencia de los objetivos. Ahora, démosle un vistazo rápido a lo que son las clases sensores y los métodos que implementan. La primera parte de la cabecera son las librerías. Esta librería importa clases, en este caso la clase random para generar números aleatorios. Importa clases necesarias para crear el agente, definir sus comportamientos, identificarse y enviar y recibir mensajes. A la hora de trabajar con Jade es importante identificar los agentes. Porque cuando se va a realizar una comunicación es importante saber qué agente envía el mensaje y cuál lo va a recibir. En Jade todo agente que se cree debe heredar de la clase agent. Esto es una norma o se hace de la siguiente manera porque así agent contiene todos los métodos y variables necesarias para definir nuestro agente, y entonces al heredar inmediatamente podemos implementar estos métodos. Y aquí vemos todas las variables, la declaración de las variables que vamos a usar Aquí tenemos una variable vivienda, puerta, alarma, y de acuerdo al valor que tenga va a estar vacía o ocupada. Son 8 variables las que vamos a usar. ¿Sí? Aquí tenemos el método setup. El método setup, como decimos, son las condiciones de lanzamiento, que debe contener solo valores iniciales o no valores iniciales, sino con condiciones iniciales. En este caso estamos solamente agregando un comportamiento cíclico, que ya dijimos a qué se refería en la parte del diagrama de sensores. Y entonces instanciamos una clase random y aplicando el método nestIn generamos valores aleatorios. Para el sensor generamos valores aleatorios de 0 a 9. ¿Por qué de 0 a 8? ¿Por qué? Porque tenemos 8 posibles variables, y en opción generamos 2 valores, 0 o 1, para que nos dicen el estado de esa variable. Y aquí tenemos un método de switch con 8 keys, ¿sí? Que lo que hace es comparar el resultado del sensor y opción para dar valor a hechos. Supongamos que el random me dio 0 y la opción me dio 1, entonces el hecho va a tomar el valor de vivienda ocupada. O supongamos que el sensor dio 4 y opción me dio un valor 0. Quiere decir que hecho va a tener el valor de luz apagada. Y así aplica con cada uno de los casos. Una vez que hemos definido el valor que tendrá hecho, nos cercioramos que el hecho no esté vacío. Lo hacemos con este if. Después viene una parte muy importante, que es cómo se envían mensajes entre agentes. Lo primero que tenemos que hacer es instanciar un objeto de una clase definida en la librería de Jade, que es la siguiente: ACL mensajes. Y una vez en el constructor enviamos el tipo de mensaje que se enviará. En este caso es del tipo info. Después de definir esto, usamos el siguiente método. Este método, ¿qué es lo que hace? En él se indica al agente al cual se le enviará el mensaje. En este caso es controlador.
Aquí AID es el agent y el identificador de agentes, que en este caso será controlador. Y esta característica lo que nos dice es que es un nombre local. Esto tiene que ver más que todo, es importante cuando se trabaja en diferentes plataformas. Pero en este caso estamos trabajando con una sola plataforma de agentes y por eso usamos la siguiente el siguiente valor. Ajá. Una vez que ya hemos definido a quién le enviaremos el mensaje, debemos decir cuál es qué contenido tendrá el mensaje. Como el mensaje que enviaremos es hecho, que ya hemos explicado que contendrá el estado o el valor del, digámoslo, de la variable, el valor de la variable. Supongamos aquí, en este caso hecho tendrá el valor de nevera apagada. Entonces lo que vamos a enviarle al agente controlador es nevera apagada. Una vez que hemos decidido que le vamos a enviar, se aplica el siguiente método, que lo que hace es enviar el mensaje. ¿Ve? Send. Y aquí este block lo que hace es que va a repetir este comportamiento cíclico cada 5 segundos. O sea, cada 5 segundos el agente sensor le va a enviar algún tipo de información al controlador, quien será el encargado de interpretarlo, por decirlo de alguna manera, dicho mensaje. Ajá. La clase controlador. La clase controlador, al igual que la clase sensores, tiene que incluir las librerías que me permitan manejar agentes, comportamientos, mensajes, y además es importante importar la librería JPL. Como podemos recordar, la librería JPL es la que hace posible el intercambio de información entre Prolog y Java. Ajá. Aquí como volvemos a repetir, todo agente debe heredar de la clase agente. Definimos una variable de temperatura inicial en 30 y implementamos el método setup, que son condiciones iniciales de ejecución, y agregamos el comportamiento control prolog. Ajá. Aquí tenemos lo que es el comportamiento control prolog, que se va a ejecutar una sola vez, porque va a heredar de la siguiente clase. Los comportamientos en Jade pueden ser de distintas maneras, pueden ser cíclicos, que se ejecuten una vez. Todo depende de la funcionalidad que le vayamos a dar. Y aquí tenemos el método acción, donde definimos el código de las acciones a realizar. Lo primero que hacemos es iniciar el JPL, ¿sí? Una vez que iniciamos el JPL, creamos aquí lo que es el conocimiento, cargamos la base de datos o conocimiento, que es simplemente el archivo, el archivo de Prolog, en donde están las reglas y demás. Ajá. Aquí tenemos un condicional que revisa si efectivamente se cargó el código, es decir, si la consulta, que es esta clase que hemos instanciado aquí, tiene una solución. Entonces dice si el query que definimos aquí tiene una solución, no tiene una solución, la base de conocimiento falló. Si es al contrario, pues nos muestra un mensaje que efectivamente la base de conocimiento fue cargada o completada. Ahora viene la parte de declaración de los hechos actuales. Ajá. Aquí vemos, son como los valores iniciales con que el código va a empezar a tomar decisiones o a ejecutar reglas. Entonces aquí vemos que estamos insertando mediante el método hacer goals o objetivos.
Decimos que inicialmente la vivienda estará ocupada, la puerta de la vivienda estará abierta, la alarma estará conectada, la luz encendida y así por el estilo. Entonces tenemos unos valores iniciales o hechos actuales. Aquí es donde entramos a un while true. Este while se va a repetir indefinidamente porque estará buscando o recibiendo o a la espera de recibir un mensaje del agente sensores. Y esto es lo que nos dice que lo hará cada 5 segundos. Entonces aquí viene un método para recibir mensajes. Aquí declaramos. Tenemos el mensaje y decimos, aquí vemos cómo se recibe el mensaje de sensores. ¿Sí? Una vez que recibimos el mensaje, revisamos que el mensaje no esté vacío. Y guardamos todos los predicados que han de tener soluciones o no en un arreglo tipo string que llamaremos hechos. Esto se hace con la finalidad de poder, bueno, lo veremos más adelante. ¿Sí? Una vez que tenemos los hechos guardados en una variable tipo string, hacemos un for que irá desde el valor inicial de hechos hasta su último valor. Aquí tenemos la longitud que tendrá hechos. Instanciamos una nueva clase llamada QHechos, que será del tipo consulta, que tendrá hechos, que tendrá el valor de hechos. ¿Sí? Aquí y los mostramos por pantalla. Entonces, ¿cuál es la finalidad de realizar esta consulta o de instanciar esta clase? Es que al tener estos predicados, como por ejemplo conectada X, podemos hallar todas sus soluciones, que es lo que estamos haciendo aquí. Creamos una tabla hash, o bueno, no es una tabla hash como tal, sino guardamos todas las soluciones posibles de este predicado en esta variable. Decimos qhechos puntual soluciones. Este comando, vuelvo y repito, es el que me va a dar si existen todas las posibles soluciones que tenga el predicado. Bueno, aquí está. Y dependiendo de la cantidad de soluciones que tengamos, para eso está este for, las vamos a mostrar por pantalla. Pero aquí usamos un método que es muy importante, que es el método head. El método head nos va a tomar el valor que hace cierto ese predicado. O sea, para explicarlo de otra manera, supongamos que tenemos apagada X y que X es luz, y que la luz apagada va a ser luz. Entonces al implementar el método getX, vamos a tener la respuesta luz. Y aquí tenemos, solamente lo mostraremos por pantalla. Esta parte lo que hace es mostrar por pantalla el mensaje que fue recibido de sensores. Aquí es donde empieza la parte de en base al mensaje recibido tomar acciones o no. En este caso pues recibimos el mensaje, y si el mensaje lo guardamos en contenido. Si el contenido es igual a bajar temperatura, se establecen las reglas para bajar temperatura. ¿Sí? Y aquí decimos que será una solución. Lo mismo exactamente ocurre con si el mensaje contiene bajando temperatura. Solamente que el método ya no será perdón. Bueno, aquí lo que estamos es imprimiendo por pantalla la temperatura y obteniendo el valor de Y, el valor que tendrá Y una vez que se ha
ejecutado la regla. Y aquí simplemente convertimos este valor en string y nuevamente lo convertimos en int para guardarlo en la variable temperatura, que recordemos es una variable del tipo int. Aquí tenemos exactamente lo mismo, pero solamente cuando el mensaje es subir temperatura. Y exactamente lo mismo que bajar temperatura, pero el método será distinto. Aquí tenemos cada uno de los condicionales de acuerdo al tipo de variable, al tipo de mensaje que hemos recibido de sensores. Entonces, si comparamos el mensaje recibido por sensores con los valores que tenemos aquí. Por ejemplo, tenemos aquí si el contenido, si el mensaje que envió el sensor es vivienda vacía, decimos que A vacía vivienda va a ser una solución. Hagamos el ejemplo con otro caso. Supongamos que el mensaje fue alarma conectada. Entonces aquí decimos que alarma conectada va a ser una solución. Si el mensaje recibido de sensores cumple la igualdad, se define una nueva solución. Que fue lo que intenté explicar mediante el ejemplo. Aquí tenemos para cada uno de los posibles mensajes que pudiera enviar la clase sensores. Aquí viene una de las partes que es primordial en lo que es el agente controladores y lo que ha de realizar. Entonces definimos lo que son las secuencias de objetivos o sentencias que van a ejecutar, ejecutar de alguna manera las acciones a seguir o las reglas. Aquí las guardamos en un string llamado lista, ¿sí? Y después instanciamos una consulta con lo que contiene lista y vemos si alguna de las consultas o si Q, mejor dicho, si Q es una solución, me va a imprimir la regla que se ejecutó. ¿Qué quiere decir que si Q es una solución? Que si nosotros implementamos, por decir algo, encender nevera, puerta nevera, y me devolvió un valor de verdadero, es una solución y me va a ejecutar el if. Regresemos un momento a cómo se define en Prolog este tipo de secuencia de objetivos. En este caso era apagar luz, digamos, apagar luces, digamos que X es igual a vivienda y Y es igual a luz. Es decir que apagar las luces de la vivienda, si se quiere dar una interpretación del tipo semántica al predicado. Entonces, la luz se va a apagar si X, que es la casa, está vacía, y si Y, que es la luz, está encendida. Entonces, como la casa está vacía, se cumple el primer objetivo, y como la luz está encendida, se cumple el segundo objetivo. Y mostramos apagando luces de la casa y decimos que la luz estaba apagada. También debe cumplirse que la luz ahora va a estar apagada, o sea, luz ahora va a estar apagada, va a cambiar a su condición apagada, ¿sí? Ahora volvamos otra vez. Aquí estábamos. Es un poco confuso en interpretar
la parte del código, pero el funcionamiento de cómo funciona la casa inteligente se puede explicar de una manera más interactiva. Entonces, primero empecemos con las condiciones iniciales. Como podemos ver en la lista, tenemos ocupada vivienda, la puerta de la vivienda está abierta y tenemos todas las condiciones iniciales. Aquí tenemos nuestra representación de la casa. Como podemos ver, nos dicen que la casa está ocupada, tenemos 2 personas en la casa. Nos dicen que la puerta principal está abierta. Tenemos una alarma que está encendida. Y tenemos una luz que inicialmente va a estar encendida. Aquí vemos la luz encendida. Tenemos un horno con su tapa cerrada y que inicialmente va a estar encendido. Tenemos una nevera que inicialmente va a estar cerrada y va a estar encendida. Estas son las condiciones iniciales con que arranca el controlador. Y aquí pues tenemos el indicador de la temperatura que va a estar en su valor idóneo inicialmente, que es en el medio, que en nuestro caso es 30 grados centígrados. ¿Qué ocurre? Viene el agente sensores y me envía la siguiente información. Sus variables, sensor va a tomar el valor de 3 y opción va a tomar el valor de 1. Quiere decir que el mensaje que va a enviar será subir temperatura. El mensaje que voy a enviar, aquí tenemos la casa. El mensaje que va a decir es que envió sensores es subir temperatura. Cuando lo recibe el agente controlador va a implementar, en este caso, subir temperatura, como lo podemos ver acá, sube la temperatura. Al subir la temperatura hay que ejecutar alguna regla de acción. No, entonces no va a ejecutar ninguna regla. Reglas ejecutadas, ninguna. Después de enviar después el sensores está enviando continuamente mensajes. Supongamos que envíe un segundo mensaje que nos indica que la nevera está apagada. Tenemos las últimas condiciones que quedaron y vemos la nevera que está, la nevera está apagada. ¿Qué ocurre? La nevera está apagada, pero se cumplen las siguientes condiciones. Sabemos que cuando la nevera está cerrada y la nevera está cerrada y la nevera está apagada, se debe ejecutar una regla que vuelva a encender la nevera, que es lo que va a ocurrir ahora nuevamente. ¿Sí? Aquí tenemos las reglas ejecutadas, que fue encender nevera. Tenemos un tercer mensaje que nos dice horno apagado. Se apaga el horno. Cuando el horno se apagó, al apagarse el horno, se produjeron condiciones que ameriten ejecutar alguna regla. No, entonces no se ejecuta ninguna regla. Tenemos un cuarto mensaje que nos dice que la puerta del horno está abierta. Aquí vemos la puerta del horno está abierta. En este caso volvemos a hacer la pregunta. Al estar la puerta del horno abierta, se generan condiciones que ameriten aplicar una regla. No, entonces no se ejecuta ninguna regla. Viene un quinto mensaje que me dice alarma desconectada. Tenemos la alarma y desconectamos la alarma. Al desconectarse la alarma se creó una nueva condición para ejecutar alguna regla. No, entonces no se ejecuta ninguna regla. Otro mensaje, horno encendido. Tenemos aquí y el horno se enciende el horno. Ahora, al encenderse el horno se crearon existen 2 condiciones que me ameritan ejecutar una regla o ejecutar una acción, que es que nos dice lo siguiente: si la tapa del horno está abierto y el horno está encendido, cerrar la tapa. Se ejecuta la orden y aquí vemos qué reglas ejecutamos. Cerrar horno.
Tenemos un séptimo mensaje que nos indica que la vivienda está vacía. Aquí tenemos la vivienda está vacía. Ajá. Cuando la vivienda está vacía, se cumplen condiciones para ejecutar reglas que nos dicen que si la casa está vacía y la puerta principal está abierta, es necesario cerrar la puerta. Ahí se compró se ejecutó una regla. La otra regla nos dice que si la casa está vacía y la alarma está desconectada, es preciso conectar la alarma. Se conecta la alarma y la última que se va a ejecutar en este caso es que si la casa está vacía y la luz está encendida, apagar la luz. Aquí apagamos la luz. Aquí vemos las reglas ejecutadas. Se apagaron las luces, se conectó la alarma y se cerró la puerta de la casa. Tenemos un octavo mensaje. En el controlador puede manejar el caso en que la alarma esté encendida o apagada, pero cuando se definió la clase de sensores no se incluyó estos posibles valores para alarma. ¿Qué significa esto? Que al generar números aleatorios nunca se va a enviar un mensaje que indique que la alarma está encendida. La alarma se manda el mensaje que indica si la alarma está conectada o desconectada, más no encendida o apagada. Sin embargo, esto es muy fácil de implementar si se desea. Simplemente es añadir un nuevo condicional en el random, un nuevo condicional en la parte de sensores. Supongamos que el mensaje que se envió es que la alarma se encendió. Aquí tenemos la casa y la alarma se encendió. Ajá. Entonces ahí me dice que si la casa está vacía si la alarma se enciende, llamar a la policía. Entonces aquí vemos que está llamando a la policía. ¿Sí? Una vez que llama a la policía, la alarma vuelve a su estado de conectada pero apagada. Aquí vemos la regla que se ejecutó, que es llamar policía. Y por último, vamos a explicar lo que es un noveno mensaje, que es cuando la puerta de la nevera está abierta. Entonces estas van a ser las condiciones y la puerta va a estar abierta. En este caso también es preciso ejecutar una nueva regla, una regla que nos dice que si la nevera está encendida y la puerta está abierta, se debe cerrar la puerta. Ajá. Bueno, así a grosso modo se explica lo que es el código, un poco su estructura, se hace un pequeño bosquejo de lo que es el código y un ejemplo, si se puede decir, interactivo de cómo reacciona o cómo trabaja la clase. La clase no, perdón, el código. Pues sin más nada que decir me despido y espero algún tipo de sugerencias o...